años en esa posición, que esto se va a prestar no tan solo para extorsionar a la persona y hacerles pasar malos ratos, sino se va a tornar en una ATH sin límite, que ciertamente no tan solo va a manchar la imagen del gobierno de Puerto Rico, sino que va a manchar la imagen de todos los que están aquí presentes, que muchos de ellos no tienen la más mínima idea del esquema fraudulento que se ha hecho a nombre de ustedes, creyéndose ustedes que están haciendo algo por su población, cuando es todo lo contrario, cuando realmente lo que se les está haciendo a ustedes es perjudicar su imagen, perjudicar su causa, que es una causa justa y noble, pero no es para hacer dinero. ¿Alguien sabe el cuento de Robin Hood? ¿Alguna vez Robin Hood se hizo millonario ayudando a los demás? Pues este es el mejor ejemplo. Por esa razón, le cedo el turno al compañero Natanael La Antigua, quien es mi cliente y quien también recientemente, aparte de la demanda que fue desistida, recibió unas amenazas nuevas por este mismo tema. Me reservo para las preguntas un turno posterior. Tengo esta ponencia por escrito, me encantaría hacérsela llegar de forma electrónica y aquí estoy a su orden. Señor La Antigua. Muy buenas tardes, honorable. Gracias por darnos la oportunidad para hablar. En mi experiencia con dicho abogado, pues como dijo la compañera aquí, más o menos para el 2016 nos emplazaron. Nunca vimos ni un impedido, nunca vimos al abogado, nunca se nos orientó, simplemente nos emplazaron. Obviamente pues recibí ya una llamada que si da X cantidad te quitamos la demanda, pero ya entre los comerciantes me hubiese encantado que la asociación de restaurantes le dieran la oportunidad porque ellos nos reunieron, porque cientos de sus miembros pues habían sido demandados, ¿verdad?, para esa época. Y nosotros pues yo recibí la demanda. En el caso de nosotros pues eran básicamente por pulgada, eran como que muchos subterfugios. A fin de cuentas pues contacté al licenciado Valenzuela, le dimos frente, no cedimos al chantaje. Hicimos, aparte de los baños que tenían, los estacionamientos que tenían, nos contrató un ingeniero, contraté unos contratistas, hicimos un baño adicional. Un contratista, ¿verdad?, un ingeniero civil nos certificó el checklist de ADA, que está fácil de bajar por PDF. Lo entregamos al Tribunal Federal. Obviamente ¿verdad?, apelaron, quisieron que le pagaran los gastos legales, a pesar de que nosotros hicimos, ¿verdad?, lo propio. Luego de eso pues en Signosi el año pasado nosotros compartimos un estacionamiento con McDonald's, de Arcos Dorados, y nos metieron también en una demanda porque compartieron estacionamientos con ellos, en ese caso contra ellos. A principios de año hubo otro caso, alguien que tampoco sin evidencia nos emplazó, ni testigo de que se cayó el estacionamiento. Nuevamente ahora en julio nos volvió, el mismo Vélez nos volvió a demandar, pero ahora a nivel estatal por lo mismo, sin evidencia alguna. Y esto básicamente se ha convertido en un esquema. Inclusive cuando recibió el emplazamiento la última vez, el emplazador lo que me dijo fue: no te preocupes porque ya he entregado varias docenas de demandas, porque ahora vamos a demandar a los alcaldes. Mencionaron Levitown en Toa Baja, mencionaron Calle Loíza en San Juan. Y estoy frustrado porque honestamente yo no entré en la disyuntiva de la legalidad. Simplemente yo solucioné y remedié, ¿verdad?, el problema, y establecí unos protocolos en mi establecimiento. Y a pesar de eso pues seguimos siendo víctimas sin saber a este punto qué hacer. Yo quisiera añadir algo que olvidé mencionar. El compañero Vélez, José Carlos Vélez Colón, creó una corporación de nombre Neovisión LLC, la cual está siendo operada por su agente residente de la República de Colombia, Sandra M. Velandia. Esta corporación es quien está dándole servicios directamente a la Defensoría de Personas con Impedimentos. Sin embargo, no obstante, esta persona, Sara M. Velandia, no está admitida a la profesión legal en Puerto Rico, y por tal razón entendemos respetuosamente que esto es práctica ilegal de la profesión, de que se está dando servicios a una corporación quien su dueño y su propietario es el propio licenciado José Carlos Vélez Colón, quien es el que estamos hablando, que ha hecho todas estas prácticas de extorsión.
Específicamente, estamos hablando del número de registro de comerciantes Neovisión LLC 558732, activa. Casualmente fue creada el 22 de julio de este año 2025 a las 10:58 de la mañana para dar servicios legales, siendo esta persona no admitida a la profesión legal en Puerto Rico. Así que no tan solo estamos denunciando la práctica draconiana que acabamos de describir, sino que también esta persona es el segundo en mando ahora mismo de la Defensoría de Personas con Impedimentos, con un contrato de aproximadamente hasta un tope de $25,000. Además, tenemos grandes preocupaciones porque esta oficina no tan solo tiene la facultad de investigar, sino que de adjudicar y multar. Por tal razón, el compañero todavía licenciado José Carlos Vélez Colón ha tenido acceso a información privilegiada y confidencial de los comerciantes que han sido requeridos por través de la Ley de Transparencia del año 2019 y que han sido muchas de estas demandas también traídas a los propios municipios, quienes han tenido que presentar esta información. Por tal razón, es juez parte, adjudicador y se beneficia particularmente económicamente a través de su abogado por la disposición de los honorarios de abogado. Van a mencionar probablemente de que este estatuto federal no provee daños, lo cual es correcto, exceptuando el Rehabilitation Act, que sí tiene una disposición a tales efectos. Sin embargo, los honorarios de abogado, cuando son otorgados, nunca se sabe a dónde van a parar. Los honorarios de abogado, hay una disposición estatal en Puerto Rico que dicen que los honorarios pertenecen al cliente. A mí se me hace altamente increíble de que una persona que ponga su nombre en una demanda, que tenga que comparecer a múltiples deposiciones, a múltiples vistas, no reciba ni tan siquiera un solo centavo por este tiempo que está consumiendo. Así que me encantaría ver si tiene la prueba en contrario de que no ha recibido el doctor Figueroa Betancourt un solo centavo por este tipo de práctica, porque sí sabemos que su abogado ha recibido múltiples compensaciones que han sido a través de no querer demandar o con la amenaza de no demandar, y después no verifican si se hicieron las mejoras. Tuvo un cliente de nombre, que es un negocio en Isla Verde, de nombre Pizza City, el cual pagó la cantidad de $2,750 en el Tribunal Federal y fue nuevamente demandado el año subsiguiente, como le pasó al compañero, y el caso eventualmente fue desestimado con perjuicio por el honorable tribunal, específicamente la sala de Carolina. Licenciado, brevemente, compañera senadora, yo sé que usted no es parte de la comisión, pero por favor, acompáñenos acá. Continúe. Así que ciertamente este esquema de extorsión a los negocios pequeños no tan solo se ha dado en Puerto Rico, se ha dado en otros estados, han terminado de forma negativa porque han habido múltiples desaforos de distintos compañeros, colegas, abogados por esta práctica draconiana y por lo menos en Puerto Rico se sigue dando. Sin embargo, de ahí a tú tener un state actor o una persona que tenga su color de autoridad, valga la redundancia, la autoridad de adjudicar y de que a su vez también esté en el foro privado demandando, no debe ser, es ilegal, es criminal y llega a un punto de que al final del día, como mencioné, le estamos haciendo un favor porque lo están investigando el gobierno de Estados Unidos. ¿Alguna duda o pregunta? Con mucho gusto. Señor presidente. Señor senador. Señor presidente, yo quisiera que la comisión tomara conocimiento porque doña Lucy Villanueva en su turno expresó de que recibió llamadas para que no compareciera ante esta comisión, lo cual eso es interferir con el proceso legislativo que tiene esta Asamblea Legislativa, que tiene toda la facultad de citar a las personas que nosotros entendamos necesarios para venir aquí a hacer las declaraciones que sean. Me parece que si eso ocurrió, la comisión debe tomar nota por si pasara algo en un futuro cercano o lejano, nosotros podamos actuar con muchísima responsabilidad. Perfecto. Reconozco primero que todo la presencia de los compañeros, el portavoz del Partido Popular, Luis Javier Hernández,
el compañero vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, la compañera portavoz del Partido Independentista de Puerto Rico, María de Lourdes Santiago, la compañera vicepresidenta del Senado, Marisa Jiménez, y nuestra compañera senadora Mariali González, que aunque no es parte de la comisión, nos acompaña en la tarde de hoy. Voy a dar el primer turno de preguntas. Ya terminamos, ¿no? Voy a dar el primer... Sí. Lo último que no mencioné, que hay una organización que el señor David Figueroa Betancourt es presidente, que se llama CATFI, y esta organización ha tenido... ¿Puede deletrear el nombre nuevamente? CADFI. CATFI, por sus siglas, significa, y le menciono ahora la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad, ¿no? Que dice que es una organización sin fines de lucro, y ha tenido varios casos, uno en el Tribunal Federal, CATFI Corp versus Puerto Rico Telephone Company, 22-1246, ante el juez Bruce McGivering, fue desestimada con perjuicio, sin honorarios de abogado. CATFI Corp versus Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, que es el CRIM, bajo el número KLAN 2023-00487. Y de igual forma, otro caso de CATFI Corp versus el municipio de Toa Alta, número BY 2021-CV02292, el cual tiene que ver con una situación también de American with Disabilities Act. Así que la pregunta que nos hacemos es si también va a estar en CATFI y a la su vez va a ser defensor y va a seguir demandando al propio gobierno de Puerto Rico, que es quien va a estar pagando el salario de este caballero por los 10 años de ser confirmado. Muchas gracias. Al panel voy a ceder el primer turno al portavoz del Partido Popular, el compañero senador Luis Javier Hernández. Sí, muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, una cuestión de orden, saber cuánto tiempo tengo para las preguntas. Senadora, en este momento usted dispone del tiempo necesario porque queremos no solamente explorar los detalles, si hay alguna... Digo, yo voy a ser breve, pero muy bien, adelante. Si muchas gracias, señor presidente. Yo quiero, primero que nada, antes de darle las gracias a las personas que hoy nos acompañan y los panelistas que hoy, algunos de ellos bajo percibimiento de amenaza, están aquí. Y creo que también el otro compañero que estaba también había manifestado lo mismo. Pues aquí estamos para que se sepa la verdad. Aquí estamos para ver un nombramiento de una persona que pretende defender a las personas con impedimentos y que nada más y nada menos tendrá un nombramiento por 10 años y que va a tener mucha información en su haber y mucho poder. Yo quiero, antes de comenzar a hacer las preguntas a doña Lucy, dejar claro el récord, señor presidente, y es que ustedes saben que una de las causas principales por las cuales yo asumí entrar al Senado fue para defender a las personas con diversidad funcional. Lo saben porque tengo una hija con perlesía cerebral, por si acaso. O sea que yo estoy consciente de que es importante de que allí hay una persona que realmente defienda las causas de nuestra población, incluyendo a mi hija, pero no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que se aprovechen de esa instancia para lucrarse. Doña Lucy, usted representa a los comerciantes de Puerto Rico, sí, aquellos que están haciendo de tripas corazones, luchando para echar hacia adelante a su gente y proveyendo empleo. ¿Cuántas personas usted emplea en su farmacia? En mi farmacia y en mi compañía, que son todas pymes. Pero en esa farmacia en particular, donde usted aduce que le... 8 personas. 8 personas. ¿Usted conoce al señor David Figueroa Betancourt? ¿Lo conoce personalmente? ¿Su cliente, su paciente? Nunca. Digo, su paciente me refiero a que sea cliente de su farmacia. Nunca ha visitado mi farmacia. Y usted indicó aquí a los compañeros senadores que usted revisó las cámaras de seguridad de su farmacia y nunca pudo identificar a esta persona entrar a ese lugar. Nunca. ¿No revisó en los expedientes de la farmacia a ver si era...? Pedimos al recetario si hubo alguna receta o se trabajó, porque de esa era la única forma que podíamos identificarlo. Nunca ha pasado a recibir medicamentos. Su farmacia es una farmacia de la comunidad, o sea que todo el mundo en la comunidad lo utiliza y se conoce. Yo vengo del pueblo de Villalba y mis farmacias de la comunidad, prácticamente todos nos conocemos, sabemos cuándo vamos a entrar y quiénes son los clientes. Usted nunca había visto a este señor a usarla. Nunca. Nunca a alguien
entonces significa que este señor nunca le hizo a usted una salvedad de que tenía problemas para poder entrar o recibir algún servicio en su farmacia. Él. Nunca, Él. nunca. Entonces le pregunto, usted manifestó que alguien la contactó para hacer una negociación. Sí, a través de mi abogado. Y a través de su abogado, ¿usted pudiera decirnos quién fue esa persona que lo contactó de la otra parte para tratar de llegar a un acuerdo? El abogado José Carlos Vélez Colón. ¿Y cuánto dinero pidió? Indica el documento que no puedo decir la cantidad porque sería demandable. Ah, o sea que llegaron a un acuerdo transaccional privado. A todos los comerciantes de shopping center, el mismo documento se le envió a todos, indicándoles que no podemos hablar de la cantidad. Una cantidad Pero, que sí. pero entonces, si no podemos hablar de la cantidad, significa que sí recibió una cantidad. Sí la recibió. Ok. Entonces, yo no tengo más preguntas. Tengo evidencia. Muy bien, pero yo pienso, ¿verdad, señor presidente, que siendo la salvedad, en este caso, de que se indica que nunca se recibió dinero, pues obviamente esta investigación es investigación confidencial. Nosotros podemos pedir que se nos provea copia de ese documento, aunque sea un documento privado entre las partes. Nosotros no vamos a hacerlo público, pero para que nosotros tengamos conocimiento como comisión de sin efecto aquí, porque aquí se alega que estas personas nunca recibieron un vellón. Senador, si me permite, Senador. este que se dirige tuvo ante sí Identifíquese que para el récord, por favor. licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado. Mi cliente, la Panadería España, yo siendo su abogado, cuando se inició esta situación en el año 2015 recibió una carta del licenciado José Carlos Vélez Colón de un acuerdo transaccional confidencial, como están amenazando ahora, donde se anejaba el cheque cambiado y cobrado por una pizzería en Ponce. Okay. Así que nosotros también tenemos esa información y el caso en ese entonces fue en el Tribunal Federal bajo sello, es decir, confidencial, pero aún así el propio licenciado envía las cartas con la copia del cheque que fue cobrado por su oficina. Así que ciertamente la confidencialidad ha sido, yo creo que waived o una pregunta a doña Lucy, después que se hizo el arreglo transaccional, que usted no puede decir la cantidad porque es secreta, el señor David Figueroa Betancourt comenzó a frecuentar su farmacia. Nunca ha visitado mi farmacia. Por eso, Lo pero puedo él decir en él bajo quería juramento. visitar a su farmacia, asumo yo, porque por eso era la petición. Nunca la visitó. Nunca la visitó y nunca supo si había algún área que necesitaba ayuda. Pero quisiera añadir, Sí. senador, que me da muchísima pena, y representando a los comerciantes puertorriqueños que estamos pasando tan difícil, me da muchísima pena que aquí no fueron a Sam, no fueron a Costco, no fueron a Walmart, no fueron a Walgreens, fueron a los pequeños y medianos comerciantes que con tantos sacrificios estamos levantando. Estoy claro en eso, doña Lucy. Lo que realmente lo que me da mucho deseo es de cejar la compañía y no seguir, y eso es lo que me indican los otros compañeros comerciantes. Mira, no podemos seguir en esto. Yo tengo una pregunta solamente para el de Bebo Barbecue. Adelante. La misma. Sí, seguro. ¿Usted conoce o conocía a David Figueroa Betancourt? ¿Era su cliente Nunca. frecuentemente? ¿Comía en su establecimiento? Nunca. ¿Algún empleado lo conocía? Nunca. Al igual que el resto de las demandas que hemos recibido, tampoco se nos indicó, se nos mostró alguna evidencia que en algún ¿Y momento usted hizo fue- el mismo acuerdo transaccional privado que no puede decir a nadie? No hicimos. En el primero se hizo En el primero, sí, lo por que la va a cantidad de estar en $2,000 curso. y no tengo ningún problema en que decirlo. Si me quieren demandar, que me demanden, porque ciertamente ya esto se salió de control. Ok. O sea que sí recibieron, sí tuvo que transar. La segunda no, porque él mismo la desiste, pero la segunda fue con el compañero designado doctor David Figueroa Betancourt como demandante, que fue ¿Cuándo retirada en julio. ¿Cuándo fue que usted recibió la amenaza para no participar de esta comisión? No, me llamaron fue porque todo esto pasó a la prisa esta semana y me llamaron al número del negocio que evitara venir aquí porque obviamente pues si lo nombran pues va a tener 10 años básicamente con poder ilimitado. Ok. Yo tengo una pregunta antes de pasar el turno al compañero Juan Oscar Morales. Doña Lucy, usted habla de su farmacia, pero mencionó de un conglomerado de negocios del que usted es dueña. Sí, señor. ¿Usted es dueña de ese negocio? Sí, señor. ¿En qué consiste ese negocio? Yo soy la presidenta de Premium American Service.
Y soy la presidenta de Presidenta varias- de Premium. Premium Medical Service de otras compañías y tenemos sobre 60 empleados cobijados bajo nuestras empresas. ¿Y en estas compañías se reporta la misma situación que la farmacia? No, ¿Cómo se llama la farmacia? Premium Pharmacies en Carolina, Laguna Garden Shopping Center. O sea, que la información que usted comparte solamente se dio, según usted informa, con la farmacia. Con la farmacia. No con los otros negocios. No con los otros negocios. Perfecto. Pues entonces sí le cedo el turno al compañero. Presidente, había una petición nuestra para que se le permitiera... Un segundito. Necesito un poquito de silencio para que podamos entonces conducir la vista pública, compañero. Había una petición nuestra que habíamos pedido luego de escuchar a doña Lucy con relación al acuerdo transaccional privado al que ella llegó con el abogado del señor David Figueroa Betancourt. Sería bueno que se le pida copia con la confidencialidad de que todo lo que llegue a esta comisión pues no se vierte públicamente. Siendo eso Lo que así, puedo decir que es mucho más que lo que el señor compañero aquí pudo dar. Que nos lo entregue para que podamos verlo como comisión. pues entonces vamos a solicitar nuevamente, haciendo la reserva de que va a ser mantenido confidencialmente dentro del expediente de esta vista pública, que usted por favor nos provea copia de ese acuerdo transaccional. Ahora sí, compañero Juan Oscar Morales. Muy buenas tardes nuevamente. Para que la comisión tome conocimiento, yo vi el cheque cancelado de doña Lucy, así que doy fe, lo tenemos aquí, pero voy a pedir que sea confidencial por los acuerdos que ya doña Lucy, ¿verdad? Eso es algo que ella y yo habíamos hablado, pero sí existe. Tengo que aclarar algo para récord porque aquí buscamos la verdad. El que demandó a doña Lucy no fue David, fue Faustino. ¿Está bien? Eso es lo que dice la demanda. Así que eso es lo que dice la demanda. Así que vamos a empezar por ahí. Doña Lucy, usted habla de que usted tuvo que llegar a un acuerdo con el abogado Vélez Colón y que cada uno de los negocios que operan dentro de su shopping center tuvieron que dar una cuantía. Básicamente la misma cantidad que yo di. La misma cantidad. Estoy hablando de la farmacia, Supermax, los chinos. Me falta alguien que no sé. Una panadería La panadería. que no vende $200 al día y Supermax creo que fue a todas las tiendas. Son 4 pagos que hubo que hacer. Sí. Esos pagos, ese acuerdo de transacción, ¿se le sometió al tribunal? En honor a la verdad no le puedo contestar porque eso fue a través de mi abogado. Y el abogado, pero no sabe si eso... Es que yo busqué en el récord y no aparece en el récord del tribunal como que hubo esa... Pues yo entiendo que eso fue un arreglo aparte. Y que usted sepa, ese acuerdo fue provocado por Vélez Colón, el abogado... El licenciado José Carlos Vélez Colón. Usted, los señalamientos que se le hicieron en esa demanda, previamente, ¿hubo algún tipo de comunicación diciéndole a doña Lucy cuáles eran las violaciones a la ley de ADA? Nunca. Yo las conozco y siempre he trabajado. Yo soy empresaria y comerciante de Carolina hace 50 años y conozco las leyes y me cobijo bajo las leyes del Estado Libre Asociado y conozco la ley ADA. ¿Usted se niega a tener que hacer esas enmiendas para el cumplimiento de la ley ADA? ¿Se ha negado alguna vez? Nunca. Yo estoy a favor de que se cumpla todas las leyes. Si recuerda, ¿cuántas veces Faustino se reunió con usted para señalarle las deficiencias de ley ADA? Nunca conocí a Faustino, nunca visitó mi local, nunca visitó la farmacia, no es cliente de la farmacia, no era. Lo cierto es, para finalizar con usted, que usted, para que el caso no siguiera, usted tuvo que acceder a un pago al abogado de Faustino Betancourt. Sí, porque me indicaron que era o continuar el proceso que podía durar años siendo tribunal federal y que me iba a costar sobre $40,000. Yo dije, yo no puedo, según también mis otros compañeros comerciantes, no podemos, hacemos el arreglo. Okay. Señor Valenzuela, licenciado,
Usted nos dice que Balsé LLC, que me parece que eso es Ferrari Gourmet, Correcto, señoría. ¿es su cliente? No, aclaro, se dirige para récord el licenciado José Enrico Valenzuela Alvarado, no es mi cliente, el único del listado que es mi cliente que está en ese periodo mientras el doctor Figueroa Betancourt fue designado es el compañero que está a mi lado, el señor Natanael La Antigua, Bebos Barbecue en Isla Verde. Bueno, presidente, los clientes de usted también tuvieron que emitir pagos por acuerdos extrajudiciales. Algunos sí, otros no. ¿Cuántos sí? Si se acuerdan. Aproximadamente 3 han tenido que emitir pagos. 3. ¿Las cuantías no las puedes decir de cada uno? En una fueron $2,000 y en las otras dos 2,750 y en otra me parece que fueron casi llegando a $5,000. Ahí hay más de $11,000. Correcto. Y eso era destinado para el abogado Vélez Colón. Según se alega por parte del propio abogado, sí. Y una vez Vélez Colón recibía ese dinero, iba y solicitaba que se desestimara el caso. Correcto, pero nunca se verificaban, si se verificaba por parte del licenciado José Carlos Vélez Colón, si en efecto se habían hecho las mejoras correspondientes. ¿Conoce usted el caso de Ferrari Gourmet o no? Lo que conozco es lo que está en el sistema SUMAC de manejo de casos. Ellos no son clientes para estar... No, sí he recibido llamadas de parte del propietario que honestamente no las he podido contestar por el alto volumen de trabajo que he tenido. Usted ha traído aquí un asunto que se ha negado públicamente, sin embargo usted acaba de decirnos que no es correcto. Y es que se ha expresado que el licenciado Vélez Colón no tiene relación contractual con la Procuraduría del Envejeciente. De personas con impedimentos. De personas con impedimentos. Eso de parte de la propia oficina de la Defensoría, tenemos un correo electrónico que se nos hizo llegar a mi oficina, donde se designó como parte del comité de transición al licenciado José Carlos Vélez Colón entre las fechas de julio 11 a julio 30 de este año O sea, 2025. que él fue en efecto parte del comité de transición. Así es. Y de igual forma, la corporación que se creó, Neovisión LLC, Esa. él es el dueño y propietario, entiéndase, el licenciado José Carlos Vélez Eso Colón. usted lo dice aquí Bajo juramento. Bajo Sí, juramento. sí hay que hacer, claro que sí. y tiene contrato hoy con el procurador del impedimento. El licenciado José Carlos Vélez Colón, correcto, sí. Y la persona que dirige la agente residente es la señora o señorita Sandra M. Velandia. ¿Qué hace esa compañía? ¿Qué servicios le ofrece al procurador? Según, cito en inglés, según la propia Sí. información del portal LinkedIn, serving as contracted operation consultant for the Puerto Rico Government Agency, focus on civil rights and disability advocacy, leading comprehensive modernization initiatives to transform traditional government operations into efficient technology-driven systems that enhance public service delivery and accessibility. De igual forma, aparece como Chief Operating Officer de Vélez Law Group LLC entre mayo del 2024 hasta el día de hoy, y cito, dice, Leading Operational Transformation and Strategic Initiatives for a multi-jurisdictional civil rights law firm while providing expert litigation support across 120 plus active federal cases, combining COO leadership with hands-on legal expertise to drive both businesses growth and case success. Hay que señalar que Vélez Law Group, el licenciado José Carlos Vélez Colón, ha tenido 3 domicilios distintos en los pasados 10 o 15 años. Primero en Bayamón, Puerto Rico, después se mudó a Florida, después se mudó a Carolina del Norte y ahora está en Illinois. Tengo una duda, licenciado. La efectividad de ese contrato, ¿sabemos cuándo fue? Según la propia corporación que fue creada, le digo ahora. No, fue el 22 de julio, mire a ver si es verdad. 22 de julio fue que se creó la corporación. Pero ¿cuándo comenzó el contrato con el procurador? Entendería que el mismo antes del 30 de julio. Antes del 30 de julio. Sí, o el mismo 30 de julio.
Es que me da curiosidad porque precisamente el señor designado David Figueroa hizo una consulta a ética gubernamental entre los días 4, 8 y 18 de agosto. Voy a leer la certificación que emitió Ética. Certifico que el 4, 8 y 18 de agosto del 2025 se recibieron documentos por parte de David Figueroa Betancourt, designado defensor de las personas con impedimentos, sobre la contratación por servicios profesionales del licenciado José Carlos Vélez Colón. Se le comunicó vía telefónica y por correo electrónico que por la naturaleza de la documentación recibida debería atender la referida contratación con los abogados de su agencia. Asimismo, se le orientó que consultara el asunto con la oficina del Inspector General y la oficina del Contralor de Puerto Rico. Si es como usted me está diciendo, que ese contrato lo firmaron el 30, yo no entiendo por qué el designado el día 4, 8 y 18 andaba por ética gubernamental pidiendo que le dijeran si él podía contratar a este señor o no, porque lo contrató bajo otra, una entidad jurídica, ¿verdad? De una corporación, pero lo contrató. Senador, y añado, licenciado José Enrique Valenzuela, para el récord, de que el 8 de agosto fue cuando hizo el primer desistimiento voluntario con perjuicio en los casos anteriormente señalados, donde él aparece también como demandante en contra de estos comercios. ¿Usted tiene alguna relación con el Centro Unido de Detallistas? Ninguna, en lo absoluto. ¿Usted vio alguna carta que emitió el abogado dirigida al Centro Unido de Detallistas? La misma que he recibido yo he recibido notificaciones por correo regular anónimas a mi familia por parte del que sabemos que es el licenciado José Carlos Vélez Colón, que las autoridades federales ahora mismo la tienen ante sí, amenazándome particularmente a este señor, y he recibido 3 querellas éticas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico por este señor, licenciado José Carlos Vélez Colón, las cuales todas han sido desestimadas. En esa carta me llamó la atención que el licenciado Vélez Colón dice que en el mes de julio ya el nominado no tenía casos activos en los tribunales. Eso no es correcto. ¿Verdad que no es, ¿por qué no es cierto? Correcto? Porque según el sistema de SUMAC, Ajá. estas demandas fueron desistidas voluntariamente entre el 8 de agosto al 12 de agosto del 2025. Este señor fue nominado el 11 de julio del 2025 y las demandas fueron presentadas entre el 1 al 3 de julio. Es decir, mientras él estaba siendo nominado, estas demandas estuvieron activas. Estaban activas. Y yo tengo otra, licenciado, déjeme unirme a su... David Figueroa Betancourt versus CSI AJ Corporation. Me acabo de enterar ahora. Hubo movimiento de este caso tan reciente como el 22 de septiembre del 2025. Increíble. Y el abogado de él sometió una moción, para ser justo, en septiembre 9. Aquí está. Si nos dejamos llevar por su fecha, señoría, todas coinciden entre 8 al 12 de septiembre, incluyendo la que me acabo de enterar. Así que lo que dice la carta que le enviaron al presidente Tomás Rivera Chat y al Centro Unido de Detallistas, pues no es verdad. Así es. Okay. Lo estoy terminando ya, presidente. Bebo. Sí. Usted dice que el 12 de agosto, no, que usted fue demandado recientemente por el David. Por David, sí, la tengo aquí la demanda. ¿Contra quién fue? Contra la corporación, sí, Veo Barbecue. Bebo Barbecue. Sí. BJ Food Service. ¿Eso fue sí. cuándo? El 30 de junio 2025. 30 de junio, es verdad. 30 de, BJ Food Service. Sí. Aquí la tengo, es verdad. Y en la demanda incluso, Ajá. en el anejo 11 menciona, ¿verdad?, de manera ambigua que aparentemente